¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con este tema de la ansiedad social. ¿Por qué me siento tan incómodo de estar alrededor de personas? Y justamente con eso nos habíamos despedido en el otro video. ¿Cómo? También tendríamos que intentar entender, para continuar con esta reflexión que estamos llevando en estos videos, cómo el pensarnos como extrovertidos o introvertidos podríamos llegar a entenderlo como que fuera un defecto de carácter, un defecto de algo que nosotros pudiéramos trabajar y por lo tanto disfrutar más de nuestra experiencia como seres humanos. Eso es en lo que nos habíamos quedado, y si se fija, también habíamos hablado de por qué nos da miedo convivir con ciertas personas. Lo habíamos dejado medio inconcluso, sino que habíamos dicho que a todos cuando somos pequeñitos, nos genera un reto comunicarnos con los demás. Pero si se fija, es una de las cosas que nos deberían de venir de manera más natural, porque somos seres sociales. Esto es algo que si estuviéramos pensando tal vez en una víbora, ¿no? Una víbora que dijera, es que qué trabajo me cuesta platicar con la gente. Pues claro, porque las víboras no tienen un aparato para poder hacer voz, no viven en comunidad, no tienen nada de su biología que les permita abrazar a los demás, bueno, así como nosotros, nada más se ahorcan, ¿no? Pero no hay nada en su disposición biológica que los lleve a ser seres sociales. Nosotros sí. Nosotros tenemos rostros que comunican todas nuestras intenciones y nuestras emociones. Una víbora no tiene músculos en la cara más que para abrir y cerrar la boca. Nosotros tenemos nuestras cejas, nuestros párpados, nuestros labios, nuestra nariz, nuestras orejas. Todo es para comunicarnos con los demás. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil cuando vamos creciendo? ¿Por qué llega un punto en el que nos empieza a dar miedo? Y esto, justamente, es en donde podríamos dar este acercamiento psicoanalítico al asunto. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vamos creciendo, vamos a empezar a desarrollar nuestro aparato psíquico y con este mismo nuestros deseos y nuestros deseos inconscientes. Nuestros deseos inconscientes de pertenencia, de posesión, ¿no? Si lo quisiéramos ver de otra manera, de dominio, de agresión, sexuales, y todas estas cosas, dependiendo de cómo haya sido el marco de nuestra casa alrededor de la represión, se van a poder vivir como algo aceptable o inaceptable. Esto principalmente lo vamos a ver en cómo los niños van descubriendo la sexualidad. Y esto es una cosa que, pero ¿qué tiene que ver eso, no? A mí lo que me da miedo es la gente y hablar con la gente. Vamos a intentar explicarlo desde esos primeros momentos. Fíjese cómo todos nosotros en un primer momento vamos a tener este descubrimiento de nuestro ser. ¿Qué soy? ¿Soy niño o soy niña? ¿Que tengo pene o vagina? Y en un momento de nuestra vida, ¿tengo o no tengo? ¿No? ¿Cómo son mis genitales? ¿Cuál es mi nombre? ¿Qué es lo que se espera de mí? Todas estas cosas van alrededor de nuestra crianza, que realmente son cosas que se viven en automático. Nadie está planeando en su casa realmente cómo explicarle esto a sus niños, sino que es algo que nos viene de generaciones previas. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente vamos a empezar a hacer que los niños hagan cosas que nosotros entendemos que son de niños y que las niñas hagan cosas que sean de niñas. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los primeros juguetes que les vamos a comprar? Muñecas o carritos, o herramientas o cocinitas. Si se fija, esto es algo que simplemente a nosotros nos cuadra y que esto tiene que ver con lo que nosotros queremos que sea el niño. El niño, en sus primeros momentos, no quiere decir que porque nosotros le estamos dando eso, va a ser lo que él va a querer, porque ese es un sujeto que está empezando a eclosionar, está empezando a descubrir el mundo, empieza a ver juguetes, empieza a ver cosas que le interesan, empieza a conocer personas que le interesan. Y en ese sentido, fíjese cómo, para un niño, por ejemplo, de repente le puede generar mucha curiosidad a una muñeca. Es una cosa muy normal, ¿no? Y por lo general es para encuerarlas o para quitarles las piernas o cosas por el estilo, pues son niños, ¿no? Pero hay una curiosidad. ¿Qué es eso? Porque yo no puedo jugar con eso. Y ahí es en donde los adultos a nuestro alrededor van a empezar a fastidiarnos, ¿no? O a favorecernos. Por lo general es nada más a quedarse en una situación medio neutral. Pero si un niño empieza a querer jugar con muñecas, el prejuicio del adulto que está detrás de él es el que va a conducir los caminos de la represión de ese niño. ¿Por qué? Porque el niño puede decir, oh, mira, una muñeca. Y el adulto, desde su visión de adulto, va a decir, si empieza a jugar con muñecas se va a hacer niña, porque a los niños
Se hacen niños porque les damos carritos y las niñas se hacen niñas porque les damos muñecas. Entonces, si toca una muñeca, se va a empezar a ser niña y va a ser homosexual y va a empezar a tener todos estos problemas. Y el adulto espantado le va a decir, eso no es para ti. Con eso no puedes jugar. Y el niño, ¿qué es lo que va a entender? Definitivamente no lo que le quiso decir el adulto porque no tiene todos esos elementos, sino que hay cosas que él puede y que no puede. Y que puede dependiendo de lo que los demás están esperando de él. Esto, por darle un pequeño ejemplo, porque esto cómo se va enlazando con la cuestión de la ansiedad social. Fíjese cómo, dentro de todas estas cosas, dentro de todas esas interacciones que tienen que ver alrededor de nuestro género, de nuestro sexo, hay cosas que en nuestra casa estaban prohibidas y que no era necesario que nos lo dijeran en voz alta para que nosotros lo entendiéramos. Por ejemplo, el uso de maquillaje para las mujeres, que es una parte importante de lo que podríamos reflexionar. Fíjese cómo, dependiendo de las personas que están a nuestro alrededor, cuál sea su arreglo físico, es lo que la niña va a empezar a interiorizar, que está permitido y no está permitido. Si a mi mamá todos los días la veía con la cara lavada, todos los días la veía con una blusa hasta acá, y que cada que llegaba mi tía o la sobrina o la cuñada o la que fuera, que tenía un poquito de escote, que traía un poquito de rubor, mi mamá se empezaba a referir como que era una prostituta. Porque pasa, digo, no se lo tengo que platicar, pero pasa. Si empieza a decir que es una cualquiera, que es una mujer sucia, ¿cómo cree que va a experimentar la sexualidad de una niña que está creciendo en esa casa? Como que va a poder expresar ese gusto de verse femenina en ese sentido, que va a empezar a descubrir su sexualidad como si fuera algo aceptable, cuando mi mamá me está diciendo que una mujer que muestra un poquito de su cuerpo es una cualquiera. No. Y adivine, ¿eso qué va a hacer? Nos va a retraer. Todas las posibilidades de conexión. Imagínense que los niños fueran así como las papas que de repente dejamos en el refrigerador, que se nos olvidan y empiezan a sacar raíces, y lo que están sacando raíces es porque están buscando agua, están intentando agarrarse de un lado y no morirse. Vamos pensándolo en ese sentido los niños. Los niños, cuando empiezan a crecer, empiezan a quererse agarrar de lo que encuentren, de lo que tengan a su alrededor para entender el mundo que los rodea, para saber qué es lo que esperan de ellos. Si mi mamá está expresándose así de esas mujeres, yo no voy a poder ser así, ¿verdad? Para que mi mamá me quiera. En ese sentido, aquí lo estoy explicando de una manera muy lineal, son cosas mucho más complejas, pero nos vamos dando pistas alrededor de esto. O vamos a pensar en un niño, ¿no? En ese sentido, que todo el tiempo es fútbol, y de repente le llaman la atención las pinturas de la mamá y empieza a pintar, o de repente se pinta una uña y llega el papá, se va a hacer homosexual, ¿no? Se va a hacer homosexual. Pero lo que estaba experimentando el niño era con los colores. Si nosotros nos acercamos con ese niño, le decimos, ¿quieres pintar? Y le acercamos una acuarela, y le acercamos crayolas, y le acercamos lápices. Seguramente el interés de ese niño va a ir por ese lado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a empezar a experimentar. Otra cosa, si empezamos a ver que nuestro niño ya está haciendo eso y nosotros le decimos que suavecito es y que por qué no le gustan los pleitos y por qué no le gusta pelear, ¿qué es lo que estamos haciendo con ese niño? Lo estamos empujando hacia esos caminos en donde va a reprimir ciertos aspectos de su personalidad que estaban empezando a desarrollarse y va a empezar a privilegiar otros. No siempre es una cuestión de 1 más 1 es 2. Nos vamos a encontrar con que hay personas, por ejemplo, que les daba por jugar con muñecas y que los papás, bueno, los castigaban y los golpeaban y les hacían y no se les quitaron las ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque había otra persona en la casa que también estaba apoyando esa parte de su personalidad. ¿Por qué? Porque entonces le parecía muy sensible del niño y esta persona ya sospechaba que él realmente no iba a ser un hombre así como su padre. Y si se fija, lo que estamos viendo es el deseo de otro adulto que está también coexistiendo con ese niño. Ahí es en donde todas estas cuestiones de represión nos van a ir permitiendo y nos van a ir diciendo que sí está bien. Si se fija, lo que estábamos hablando en ejemplos anteriores alrededor del estar entre más personas tenía que ver con querer destacar, con poder seguir conversaciones, con mostrarnos, con opinar, porque todas estas cosas van en escalada. Uno podría decir, bueno, pero pues eso ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo del maquillaje o qué tiene que ver lo de tal cosa? Por ejemplo, un niño que le empieza a gustar la poesía. ¿Cuántos niños de mi generación no les gustaba la poesía? Y bueno, era inmediatamente catalogado como que estaban yéndose por una desviación sexual. Es hablar de los sentimientos, es hablar con lindas palabras de lo que con lo que nos está sucediendo, expresarnos.
pero eso estaba mal visto en cierto momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a retraernos, empezamos a buscar otras maneras de cumplir, empezamos a buscar otras cosas en donde no nos sintamos así de rechazados. Y si esto es una cuestión en donde, fíjese cómo, más que privilegiarse, se nos va regañando, se nos va criticando, ay, es que sí, míralo, con su sombrerito de poeta, o ay, o quiere cantar el niño, póngase a jugar fútbol, póngase a hacer cosas de hombre, el niño se va a empezar a guardar y le va a empezar a dar miedo a hablar de lo que siente. Eso es lo que estamos. Como le digo, no siempre es una cuestión tan directa, pero ahí lo que estamos viendo es que dependiendo de cómo se empezaron a vivir esos primeros impulsos alrededor de la sexualidad, alrededor de expresarnos, alrededor de lo que estábamos buscando, querer, ahí es en donde nos vamos a empezar a recoger. Y esto tiene que ver con también cómo van hablando nuestros padres alrededor de nuestros propios deseos. Fíjese cómo puede ser una cuestión en donde nosotros podemos decir, tal vez cuando estamos en parvulitos, ay, esa niña me gustó. ¿Te gustó como para qué? Esto tú no sabes, eso es de adultos, no estés diciendo estupideces. Reprimido. Ya no lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque me están rechazando. O, ay, ese niño es mi novio. ¿Cómo que tu novio? ¿Qué te hizo? ¿Qué te tocó? Ir con los maestros y presentar a los papás. Y uno dice, son niños. Ya los fastidiamos en ese momento. ¿Por qué? Porque no están pudiéndose expresar alrededor de sus deseos de niños, que los estamos nosotros atropellando en la violencia de nuestros deseos y nuestros pensamientos de adultos, que no nos estamos viendo al nivel en el que están en su desarrollo. Por lo tanto, eso nos va retrayendo, eso nos va causando un camino. Y esto no es que sea un camino favorable. Por eso es que le estaba diciendo al principio del video que más bien lo tendríamos que ver como una cuestión de una falla en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el miedo, tiene que ver con una cuestión de represión que nos rebasa en nuestras posibilidades. Y esto nos vamos a encontrar con personas que, por ejemplo, van viviendo con esta cuestión de ansiedad social, que dicen, llegan los repartidores y yo no quiero salir a la calle. ¿Por qué no querría salir a la calle? Y uno puede decir, bueno, pero pues a mí nunca me regañaron por jugar con muñecas. Pero fíjese cómo los regaños pueden venir alrededor de un montón de cosas. Pueden venir alrededor, por ejemplo, de mostrarnos, de preguntar ciertas cosas, de decir una grosería, de experimentar la agresión, de mostrarnos violentos. Todas estas cosas que se nos van diciendo que están mal es lo que nos empieza a retraer. ¿Por qué no queremos abrirle al repartidor? Pregúntese usted por qué no le quiere abrir un repartidor. Y esto, dependiendo de la persona que sea, va a ser, pues porque me va a ver que estoy en pijama. Pues estás en tu casa y son las 8 de la noche, ¿por qué no estarías en pijama? No, es que me tengo que arreglar porque va a pensar que no trabajo. Y ya nos empieza a dar pistas de lo que pasa por nuestra cabeza, porque ¿quién es al que le tenemos miedo que vaya a llegar? ¿Al repartidor? ¿A nuestros papás que nos van a regañar porque no estamos haciendo lo que se supone que deberíamos estar haciendo? O es que me da mucha pena porque no me he rasurado, ¿no? Una mujer, imagínense, no me he rasurado, no sé, las axilas. Yo no sé, pero es el repartidor. O no me he bañado. Al repartidor no le importa si te bañaste o no le bañaste. Estás trabajando y te va a llevar una caja y se va a ir. Pero todas estas cosas tienen que ver justamente con cómo sentimos que proyectamos nuestra presencia entre los demás y cómo eso se vuelve inaceptable. Cómo hay cosas que los demás están viendo en mí que son desagradables, que al otro seguramente ni le interesan, pero que tienen que ver con esos primeros momentos. ¿Por qué no queremos hablar por teléfono? Fíjese, pregúnteselo usted. Esto no es una cosa que, ay, bueno, yo lo vi en el video y como lo dijeron, así es lo que me pasa a mí. No. ¿Por qué no quiero hablar por teléfono? Porque me voy a trabar y la gente me va a pensar que soy un estúpido. Porque como que me da miedo, ¿no? Entonces me van a descubrir que me da miedo estar con las personas. Nuevamente, tiene que ver con esa cuestión de lo que nosotros queremos hacer, no podemos hacer y por lo tanto nos retraemos. No es que seamos introvertidos, estamos en una situación de ansiedad, eso es un cuadro de ansiedad. No quiere decir que, la verdad es que yo prefiero ir con mis amigos tal vez a tomarme algo, a ver una serie de televisión, que ir al bar, por ejemplo, a bailar. Tal vez yo disfruto más ciertas actividades, no porque no pueda disfrutar de lo otro eventualmente, pero yo prefiero una cosa. Ahí es en donde podríamos pensar, bueno, es una personalidad más hacia lo introvertido, pero no un introvertido patológico, que no puede ir a uno de esos lugares porque le empiezan a sudar las manos, porque empieza a sentir que la gente lo ve, que lo van a rechazar, que no le van a abrir la puerta, que las mujeres lo van a ver mal. Ahí es en donde está la diferencia. Y nuevamente, la propuesta alrededor de poder pensar en todas estas cosas no es nada más
decir, sí, me siento identificado con eso, sino alcanzar a sonar un poquito esa campana de decir, puedo hacer algo al respecto. Tal vez tengo 50 años, 40 años, 30 años, pero si yo me siento incómodo en estas situaciones sociales y estoy entendiendo que hay una manera diferente de entender esto, que es porque no estuve bien socializado, porque encuentro mis deseos reprochables, porque no tengo una buena experiencia alrededor de todas estas cosas, puedo empezar a trabajar al respecto de eso. Puedo empezar a exponerme más, porque sé que es por algo para mejorar, porque sé que tal vez me da miedo decir cosas en público. ¿Por qué le da miedo decir cosas en público? Cuestióneselo. Siente que va a decir una estupidez porque no tiene nada que decir, porque le da miedo que la gente lo voltee a ver. Dependiendo de qué vaya haciendo la respuesta, es hacia dónde vamos a poder empezar nuestra búsqueda. Imagínense que yo simplemente me siento, pues que no tengo tema de conversación, pues es que yo prefiero escuchar a los demás hablar, me parece más interesante. Eso es porque sentimos que no tenemos nada que aportar. ¿Qué necesitaríamos para tener algo que aportar? Investigar, cultivarnos en eso. Tal vez en esa plática no, pero imagínense que llegamos nosotros a esa fiesta y tenemos esta experiencia. Llegamos nosotros muy contentos y empiezan a platicar personas, por ejemplo, de las criptomonedas, ¿no? Imagínense que ahorita es toda una cosa rara ahí, ¿no? Pero, o de política. Y nosotros nos parece muy interesante y quisiéramos estar en la plática, pero nada más nos da en ese momento para escuchar. Y estamos todo el tiempo de la fiesta viendo como si fuera un encuentro de ping pong, hablar a dos personas. ¿Qué me detiene a mí de llegar a mi casa y ponerme a investigar eso? Lo único que nos alcanza a detener fueron esas primeras experiencias que realmente nos marcaron cuando éramos pequeños, que nos dijeron que estaba mal investigar, que nos dijeron que estaba mal encuerar a esas muñecas. Eran muñecas, era un juego. Y esto es algo que nos empezó a trascender en nuestra infancia, que empezó a vivirse como que está mal investigar, como que está mal estudiar, como que está mal quererse enterar, porque nos tachamos como de fisgones, como que es algo que deberíamos de estar escondiendo, o como que ahora yo soy el que quiere ser el centro de atención. Sí quiero ser el centro de atención. ¿Por qué? Porque quiero destacar, porque quiero que las personas me quieran, porque quiero impresionar a una muchacha, porque quiero que un muchacho me vea mejor. ¿Qué tiene de malo eso? Nada tiene de malo. Lo único de malo es que nos enseñaron que eso estaba mal, por algún valor. Vaya a saber si esto era religioso, si era cuestión de nuestra familia, pero que eso era de prostitutas, que eso era de hombres presumidos que nadie van a querer, eso es de prepotentes. No, es un mundo de diferencia entre ser una persona promiscua, ser una persona que le gusta arreglarse cuando va a ver a alguien que le gusta. Es un mundo de diferencia. Y es el poder entender que estas cosas que nos pasaron cuando éramos tan jóvenes, las seguimos arrastrando. Y como adultos tenemos todo el tiempo y la oportunidad de empezar a modificar eso, que nos va a costar trabajo, sí. Es que no lo pues, ni modo que empiece a salir, pues me va a dar miedo, ¿no? Me va a dar miedo empezar a hablar. Imagínense en ese mismo ejemplo. Pues sí, regreso a mi casa, me pongo a investigar un poquito sobre política y la próxima plática me va a dar miedo hablar. Claro que le va a dar miedo hablar. Y adivine qué, con todo y miedo lo va a tener que hacer. Porque eso era lo que hacíamos de niños. Y de niños tartamudeamos y lo demás. Y tal vez vamos a tartamudear de adultos ahora, las primeras veces. Y después vamos a empezar a agarrar confianza. Tal vez vamos a tener alguna experiencia, alguien se va a burlar de nosotros, como también se burlaron de nosotros cuando éramos niños y hacíamos esas cosas. Lo único que hicimos fue retrasar la oportunidad. Ya de adultos no es tan cruel el ambiente con nosotros. Ya las personas no se van a burlar tan feo como se burlaron los niños, porque los niños no estaban educados. Dese la oportunidad de hacer el ridículo, de integrarse en la conversación, de llevar algo para aportar. ¿Por qué? Porque si no, nos estamos quedando nuevamente, romantizando nuestra enfermedad, romantizando nuestros miedos, porque yo soy una persona introvertida, porque ya se me descargó la pila social. Si se me descarga la pila social al punto en el cual me estoy dando cuenta de que me estoy quedando sin amigos por estar yo solo, pues como que es hora de empezar a hacer ejercicio para incrementar esa pila, ¿no? De exponerme un poquito más, de buscar otro tipo de actividades, porque me está afectando. No es porque todos tengamos que ser el centro de la fiesta, pero fíjese hasta qué punto solapar ese tipo de conductas está afectando su capacidad de disfrutar. Con eso nos vamos a quedar en este video. Espero que lo haya disfrutado. Nos queda, bueno, para platicar de esto largo y tendido. Seguramente van a seguir saliendo en los temas de la semana. Si usted no se ha suscrito, suscríbase, por favor. Póngale a la campanita porque con esa campanita es con la que vamos decidiendo cuáles son los temas siguientes en nuestros programas. Así que yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.